Bueno, y estamos acá en la FM Vive. Tenemos como invitado al actual concejal Pablo Sargentoni, quien, ha sido reelecto en este caso a través de las elecciones del pasado domingo. Pablo estuvo en los comienzos de este espacio. Él reafirmó la pertenencia a través de este año 2023 y bueno, luego una campaña, intensa la campaña, las elecciones y con contundencia el electorado, que es muy importante. Esto ha dado el vaticinio para que sigamos juntos las varillas, luego de una elección que me imagino, yo si fuese de ese espacio diría que bien, ¿no? Realmente les ha ido muy pero muy bien. Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Andrea? Buen día a vos, a todos los oyentes. Y bueno, sí, se ha ratificado, ¿no es cierto?, de alguna manera con las elecciones del domingo pasado, la actual gestión. La gente nos ha dado un voto de confianza, ¿no?, en este sentido. Y digo un voto de confianza porque lo hablábamos fuera de micrófono, Andrea, que en definitiva las propuestas de alguna manera tienen muchas semejanzas, ¿no?, en el sentido de todo lo que tiene que ver con lo que cada uno, ¿no es cierto?, ha pensado para resolver los problemas varillenses. Pero creo que en este caso primó, ¿no es cierto?, la confianza que nos han tenido los vecinos con respecto a la gestión que estamos en curso. Y eso de alguna manera se ve ratificado con el amplio margen, ¿no es cierto?, de porcentajes de votos con respecto a las fuerzas anteriores. Creo que todos han hecho un gran trabajo desde la oposición, desde lo que es la campaña, haciendo todo lo que es el relevamiento de todas las demandas, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad, que bueno, es muy particular, cada sociedad tiene sus demandas. Y bueno, llegamos a la instancia esta, ¿no?, donde la gente democráticamente eligió y bueno, nos ha elegido para 4 años más. Creo que... ¿Por qué analizás vos, te pregunto, que fue con tanta diferencia? Bueno. ¿Qué es lo que... Bueno, aparte vos que sos profe de historia, una persona con mucha formación política, ya desde el punto de vista político te lo pregunto. Te decía, bueno, que creo que la gente ha valorado todo lo que tiene que ver con el aspecto de organización en el municipio, ¿no? Bien. Esta idea de que hay un municipio saneado, hay un municipio que tiene las cuentas en orden, hay un municipio que no ha tenido problemas en términos de lo laboral, ¿no es cierto?, con el gremio, con los proveedores. Creo que la gente ha visto un equipo de trabajo, obviamente con cosas que a veces uno no ha podido llegar, también con cosas por resolver, pero bueno, en el balance ha sido positivo por parte de la población, así lo ha visto, y con demandas importantes que solucionamos, es decir, desde cuestiones de infraestructura, por ejemplo, se me viene en la memoria llevar todo lo que es la electrificación a lo que es el loteo ahí desde el Golf, que durante muchos años de alguna manera eso no se resolvió. Entonces hubo resolución de problemáticas que ya venían de mucho tiempo y que esta gestión lo pudo resolver, sumado a todo lo que te decía. Creo que generó, ¿no es cierto?, esa confianza. Y también una gestión que no nos olvidemos que no hubiese sido la misma sin el aporte del gobierno nacional. Es decir, la gestión de Mauro Daniele no hubiese sido la misma sin los aportes, ¿no?, del gobierno nacional, que fueron muy importantes. Se me viene en la memoria el arreglo de los accesos de la ruta a nuestra ciudad, que cuando ingresamos estaban totalmente destruidos. El programa Argentina hace con respecto a todo lo que fue la remodelación de la Plaza San Martín, que cuando ingresamos estaba totalmente a oscuras, es decir... Sí, a oscuras, y estaba así como todo cerrado, una plaza cerrada en el corazón de las varillas. Era doloroso. Era realmente, simbólicamente, sí, es decir, pegaba terrible, mucho. Sí. Entonces, es decir, es un gobierno que supo de alguna manera gestionar y aprovechar, ¿no es cierto?, todo lo que vino de nación y también todo lo que aportó provincia, es decir, que
ahí es el tema fundamental, es de poder gestionar lo que vino de nación y lo que vino de provincia, y también con la gestión de lo propio, porque tener las cuentas en orden, tener con proveedores, con los trabajadores, todo eso funcionando, tiene que ver con decisiones propias a partir de, bueno, de la Secretaría de Hacienda y las distintas áreas, todo lo que tiene que ver, bueno, la compra de maquinarias, de herramientas, de vehículos, y después una política muy importante que llevamos adelante de hábitat, ¿no? Cuando acá yo lo he hablado en otras instancias, cuando generamos el tema del acceso al suelo, a la tierra, con el Banco de Tierra, y bueno, y todas otras políticas que permitieron dentro de cada uno de los varillenses sentirse identificados, ¿no? En una demanda u otra, es decir, esa demanda al estar resuelta después se transmite en un voto, ¿no es cierto?, al espacio, en una cuestión de confianza, ¿no? Yo creo que la gente ha confiado en esta gestión a través de lo que se vio y lo que se vino haciendo en estos 4 años. Confianza que resuelven problemas, digamos. Confianza si no lo resolvieron a todo, le dieron la esperanza de que lo puedan resolver. Sí. Que lo podemos resolver, y en muchos casos cuando no se pudo resolver se fue franco y sincero con el vecino, decir, bueno, esto no se puede resolver. Cuando se hizo la obra pública, primeramente se hacían las reuniones con los vecinos en un pavimento, en un cordón cuneta, en una obra de cloaca, es decir, se hacía la reunión con los vecinos y se trataba de consensuar. Si alguien tenía algún problema económico que no podía hacer frente, se buscaba la vuelta, se modificaron ordenanzas para que esa persona pueda tener la obra. En el plan de vivienda se atrasaron cuotas, es decir, cuotas que vencían. En un principio se las postergaron porque estuvimos en medio también de una pandemia, de una situación inflacionaria muy difícil. Creo que es un voto de confianza, ¿no?, que ha tenido la ciudad de Las Varillas con nosotros, sumado a eso, ¿no?, todas las obras que se han realizado y una mirada, ¿no es cierto?, de equipo, de trabajo, desde afuera hacia adentro, que ha generado, ¿no es cierto?, estos resultados. Y bueno, ahora el desafío es doble, porque implica que tenemos que seguir trabajando, seguir profundizando en aspectos que han quedado pendientes, ¿no? Sí, sí. Y aparte, como bien lo explicabas vos, porque es una realidad, supeditado desde el punto de vista de los fondos que se pueden llegar a recibir, a nivel provincial ya está definido que es Yarlora, una continuidad. Y a nivel nacional, ahí hay que ver qué va a pasar. Porque no es lo mismo bueno, vemos primero la situación del país en general y vemos qué puede llegar a pasar si gana Patricia Bullrich, si gana Javier Milei o si gana Massa. Eso, claro, porque digamos, la no agenda, es lo mismo. No. Por eso. Claro que no. La agenda local tiene sus propios puntos, pero sabemos que una agenda local depende también de lo que, de quién gobierna nuestro país, porque es el estamento más alto. Las obras más grandes, esta que vos dijiste, incluso no solo las más grandes, las viviendas mismas. Las viviendas mismas que este viernes sociales se van a entregar, es decir... Eso es nacional, todo nacional. Es nacional. Eso, ¿no? Sí. Históricamente ¿Y ha sucedido... ¿Qué mandaron? El Parque de la Vida, el trabajo en todas las viviendas semillas, el polideportivo que se realizó en el club, en lo que es el barrio Mitre... Lo que ha pasado, lo de las cloacas que son de nación, que pasaron por provincia, pero vienen de ENOSA. El dinero desde ENOSA, pero el acceso a eso te lo dan en la provincia. Si no Nación genera los recursos y ejecuta provincia. Así es como se da. Pero si provincia no te firma, digamos, no viene a la varilla. No hace el acuerdo con Nación, queda ahí la obra. Lo que ha sucedido que durante años... ¿Por qué se cobra, Pablo? Porque viste que hay un problema con eso de que si ya la plata la puso la Nación... Bueno, en realidad ahí tiene que ver con una cuestión, cuando uno habla de una obra, que lo habíamos explicado acá en otra nota, es decir, el tema de cloacas implica poner en funcionamiento, primeramente tiene que estar la planta de tratamientos cloacales plenamente funcionando, porque si no, no podemos poner en funcionamiento. Una parte de lo que se cobra de ahí es para poner en funcionamiento. Recordemos que era una planta que no tenía energía eléctrica, entonces necesitamos ponerla en funcionamiento y después
la otra parte que se cobra va para seguir extendiendo las redes de cloaca, y otra parte del porcentaje, que lo expliqué acá, es para un proyecto que presenté que tiene que ver con financiar las conexiones internas. Es decir, que no podemos tener una parte del pueblo que se le regale la obra de cloaca y la otra parte que se la haya cobrado. Es decir, un sentido subsidiario, como solidario. que se redistribuye. Exactamente. Para los otros, claro, porque no es para todo el pueblo, no para toda el pueblo. todo el territorio acá de Las Varillas. La idea es llegar a la mayor cantidad de gente, una obra que sabemos que es difícil, y que bueno, que también vamos a estar superditados a lo que el órgano más importante es ENOSA. Desde ahí se comenzó, de la época de intendencias anteriores, los primeros recursos vinieron desde lo que es ENOSA. De la época de Rujinski. De la época de Rujinski, que se estaba haciendo Fernando Koisev, y Rujinski tienen razón. Lo lleva adelante. Pero bueno, tenemos un orden de prioridades que bueno, todos los expresamos en los espacios políticos, en las plataformas, que va a estar superditada a lo que se dé a nivel nacional. Hay que esperar la elección nacional. A lo mejor todo lo que tenemos hoy planificado vamos a tener que destinarlo a lo que es a Dirección de Acción Social, a la política social y a salud y a empleo, y no tanto a obra pública, porque bueno, va a depender, ¿no es cierto? Gracias a Dios, esta es una ciudad que tiene aún en una instancia hoy, ¿no es cierto?, inflacionaria muy importante, donde el poder real, ¿no es cierto?, de compra de los salarios ha caído muchísimo. No tenemos un aparato productivo quebrado, es decir, no tenemos fábricas cerradas. Sí tenemos dentro de la fábrica trabajadores que ese sueldo no le alcanza para poder llegar a fin de mes. Eso es una realidad concreta, ¿sí? Dentro de todo eso malo... Y hay otro tema que vos lo manejas muy bien, te agradezco a tu presencia acá, que estamos en esta semanita post-elecciones. ¿Viste cuando hablamos de los subsidios? Sí. Que de los planes, hablamos de planes, porque subsidios hay un montón, en todos los ámbitos económicos. Hay mucha gente de mucho dinero que tiene subsidios también. Los planes del gobierno nacional. ¿Tenés sacado el monto de cuánto dinero en planes llega a Las Varillas? En planes, los montos de las varillas, no solamente en planes, sino en todo lo que fue, porque siempre se cree que el plan está destinado únicamente a un sector social. A los más pobres. Sí, a eso. Y en realidad no. En realidad, bueno, en la etapa de pandemia fue más claro con todo lo que significó los repros, es decir, que a los trabajadores, el gobierno ayudaba a pagar los salarios a las empresas, es decir, las empresas a través, por ejemplo, uno va a Banco Nación y toda una línea de créditos subsidiados que van orientados a la compra de maquinaria agrícola, por ejemplo, es decir, es un subsidio que va indirectamente hacia un sector de la producción, es decir, que también hay subsidio. Todos de alguna manera estamos enmarcados en una especie de subsidio desde un trabajador, desde una persona que está en la informalidad hasta un empresario, ¿sí? Entonces eso uno lo ve y lo suma en Las Varillas y es muchísimo. Mira, Andrea, ahora con las últimas medidas que anunció Massa, la devolución de IVA, bueno, con respecto eso imagínate, ahí tenés, a las compras, ¿no? Ahí tenemos también 18.000 cada uno, imagínate. Una devolución que uno lo multiplica y lo piensa dinero en el mercado interno, es mucho dinero. Por eso decir, se está buscando de distintas maneras poder recomponer el salario y el poder adquisitivo, que ese es el gran desafío que tiene el gobierno. Es decir, el peronismo, el justicialismo, pongámosles el nombre que sea, siempre lo que se busca es el trabajador poderle generar una mejor calidad de vida, y el que está en la informalidad llevarlo a la formalidad y pensarlo dentro de un marco, ¿no es cierto?, que implique el consumo. Es muy simple. Si acá no tenemos un poder de compra y un poder adquisitivo importante por parte de los trabajadores, los otros sectores no van a tener a quién vender su producción. Si pensamos solamente un país que esté orientado únicamente al mercado externo y no al mercado interno, es un país que le sobra gente. Entonces necesitamos construir un país donde no sobre nadie, donde tengamos un mercado interno, que es ahí cuando se da esta cuestión del crecimiento del mercado interno,
que nos empieza a faltar dólares, y ahí es ese ciclo que se da en la Argentina, que cuando hay mucho consumo interno nos empieza a faltar lo que es la divisa extranjera, y generamos ahí ese cuello de botella que bueno, que también tenemos que tener en cuenta que se ha generado y no se han tomado las medidas necesarias para que mucha de esa divisa extranjera no se fugue. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se da esa fuga de la divisa extranjera, tenemos los problemas actuales que se dan. Porque no tenemos una situación inflacionaria únicamente, que muchas veces la quieren simplificar, que se lleva a pensar que es únicamente esta cuestión de la maquinita, que es generar y emitir dinero. Sí, no, la emisión. La inflación es un poco más compleja. Si nosotros lo pensamos desde el lado de la producción, me sobran los dedos de las dos manos para decir cuáles son las empresas que producen alimentos. Entonces, si tenemos un monopolio por parte de la producción de alimentos, y va a ser muy complicado tener precios y nos van a manejar el mercado. Obviamente eso es el gobierno nacional que tiene que pensar de qué manera podemos generar más oferta para que, bueno, para que los que demanden, los ciudadanos puedan tener. Yo les pido a los vecinos que hagan el ejercicio de que cuando va a un supermercado y va a una góndola y podamos ver cuántas marcas de productos lácteos hay, de cuántos yogur, de cuánto, y son muy poquitos, y es un país que produce en hay una concentración lácteos, muchísimo, hay una concentración ahora, y se está quedando todo altísima en manos de las empresas internacionales. Eso es una realidad. Te preguntaba este tema yo sobre todo de los planes, porque bueno, veníamos hablando de cómo puede influir también, esto va a influir acá el dinero. No sé cómo se verá, viste lo que ya dijo Bullrich en relación a los planes, lo que dice Milei en relación a los planes, y bueno, ya más o menos sabemos lo que plantea Massa. O sea, hay muchas situaciones en el ámbito nacional y no lo estamos nombrando Schiaretti, ¿no? Pero bueno, no le vemos así como las posibilidades de ganar la elección. Yo creo que acá hay dos modelos de país muy claros. Un modelo de país que se plantea desde lo individual, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, desde esta posibilidad de cada uno, ¿no? Esta idea de meritocracia, cada uno desde su lugar. El liberalismo. El liberalismo. Ese es el liberalismo. Esta idea, plantea, ¿no? El tema del esfuerzo propio y de una sociedad planteada. Y otro proyecto que implica un país donde en realidad podamos estar todos, un país donde se pueda trabajar en función de la colaboración, en función desde otra mirada, no desde una mirada egoísta, sino desde una mirada que implique la posibilidad de que el otro también sea parte. Después podemos discutir de qué manera. Me pongo en mala, pero te dice sí, lo que pasa es que está fundido, ¿viste? Es como que. A ver, yo creo que nada bueno se puede crear en la base de que piso al otro. Cuando hay uno que gana y otro que pierde, y tenemos que pensar en un país donde todos podamos ganar, pensando en función de cada uno según su capacidad y sus necesidades, porque la cuestión es esta, es decir, hay gente con capacidades diferentes y con necesidades diferentes, pero si pensamos un país donde únicamente todas las políticas vayan en dirección a un mismo sector, a los que ganan, y va a ser complejo, es decir, no parto del mismo lugar. Si únicamente tengo una cuestión impositiva que privilegia a unos y castiga a otros, y yo creo que no es así. Pablo, ¿te preocupan vos, ahora que ya has sido electo, de las varillas, digamos, la gestión municipal de las varillas, por ejemplo, si gana Milei? ¿A vos te preocupa mucho? Me preocupa porque creo que los postulados que está planteando, primeramente que... Hablamos de gestión, ¿no? Digamos, o sea, me preocupa ¿se pagan los sueldos, por lo menos, o no? Primeramente son cuestiones que no están claras, porque se plantea una cuestión de dolarización y te dice, bueno, no ahora, sino en tantos años. En el tema educativo se plantea esta idea de los vouchers que cada uno va a poder elegir, donde, bueno, en otros países no ha dado resultado. Tenemos aquí cerquita nomás el hermano país de Chile, es decir, me preocupa esta idea de mercantilizar todo. Cuando yo hablo de mercantilizar la educación, de mercantilizar todo, la salud todo, también, hasta habla de la salud y hasta habla de una cuestión de mercantilizar hasta lo humano, es decir, vender un hijo, vender un otro. O sea, yo no creo en un mundo de esa manera donde todo sea una mercancía,
porque no quiero para mis hijos, no quiero para las generaciones que puedan venir, que todo sea una mercancía. El ser humano no es una mercancía, entonces yo no quiero un país bajo esos preceptos, ¿no? Yo quiero un país donde en realidad sea más humano, donde nos podamos integrar, donde cada uno pueda explorar sus capacidades. Tampoco creo en un colectivismo extremo, no, para nada. Es decir, yo me paro en el medio, es decir, donde cada uno pueda expresar su individualidad, su capacidad, pero desde una comunidad, desde algo organizado. O sea, el peronismo ha hablado de la comunidad organizada, siempre hablo de comunidad, hablo de sociedad, porque lo otro es el hombre convertido en lobo del hombre, ¿no? Es decir, dejo atrás un montón. Entonces, ese proyecto basado en el egoísmo, en la individualidad, yo no lo concibo, creo que no es viable, no es cristiano para quien es creyente, creo que es un proyecto peligroso en ese sentido, ¿no? No creo que sea el mejor. Creo en un proyecto de sociedad donde nos podamos integrar desde el lugar que cada uno le corresponde y dando las oportunidades. Yo siempre digo, ¿cuántos chicos hay que pueden estudiar en función de que tienen capacidades, pero a veces no tienen la posibilidad material, y aparece el Estado con una beca y tenemos un médico, un científico, que si no está esa política perdemos esa posibilidad? Ahora, no quiero un becario de 20 años que lo tengo que mantener. Entonces, se trata acá de no irnos a los extremos. Es decir, si vamos a trabajar en políticas que tengan que ver con becas, con subsidios, con planes controlados, porque justamente también eso atenta contra la dignidad de las personas. Totalmente. Sí, aparte ahí te aparece el hombre, el lobo del hombre, digamos, el que tiene el Estado tiene posibilidad de darle el dinero de todos y lo da para su beneficio, eso está mal también. Exactamente. Sea en el gobierno que sea. Bueno, vos recién estás hablando del peronismo, mira vos, y me haces pensar, vos como peronista, formando parte de este frente, y justo había un espacio peronista, que es el que estaba postulando a Cecilia Baldrich, que bueno, no ha salido para nada beneficiado en estas elecciones del domingo. ¿Qué análisis haces del peronismo perovarillense? Sí, que estamos en Córdoba, tiene esta cuestión, ¿no?, que siempre ha tenido Córdoba la intención de tener un proyecto local, cordobesismo, ¿no? Es decir, siempre esta idea de generar un proyecto propio a nivel Córdoba para proyectarse a nivel nacional. Y otra parte, ¿no es cierto?, del peronismo no lo analiza de esa manera, es decir, sino que se ve claramente, vamos a tener en la campaña que se viene un sector trabajando para Sergio Massa presidente. En este caso yo voy a estar trabajando para la postulación de Sergio Massa. Vos no estás con el cordobesismo, nunca tuviste, ¿no? Yo no estoy con el cordobesismo. Es más, la elección anterior, un sector del que me acompaña trabajó con el otro, con Grabois, porque creíamos que de alguna manera asimilaba un poco más esta cuestión de la economía solidaria, subsidiaria, y se dijo, ¿cómo no? Que después de las elecciones... sería el sector más kirchnerista, después si vos de lo pones a mirar. Claro, después de las elecciones se trabaja en esto en función de que lo que nos proponen no es claro, porque lo que propone Bullrich no lo vemos claro, no está concreto, basta escucharla, es decir, no hay claridad en eso. Lo que tenemos hay que mejorarlo muchísimo, muchísimo. Hay que ser muy autocrítico en eso, es decir, es fundamental. Yo no veo la autocrítica del otro lado. Cuando uno es gobierno, la responsabilidad es mayor, pero creo que es el camino, con correcciones que sí o sí hay que hacerlas, ¿no? Pero entonces de acá en lo local, digamos, lo local vos decís que ves mucho cordobesismo en lo local, en el peronismo local. Yo veo mucho cordobesismo. ¿No hay espacio para el que no es cordobesismo? Muy implicado. Bueno, ahora se va a generar también una irrupción, ¿no es cierto?, de quienes van a trabajar para un proyecto nacional enmarcado dentro de lo que es el gobierno nacional. ¿Vos ahí estás con Fernando Coixet? ¿Usted o no? Nosotros habíamos ido en la elección de gobernador. En ese espacio había sido candidato. Sí. Y bueno, seguramente ahora... ¿Y tenés a Luz Calvetti también? Vamos a trabajar desde ese lugar. En el caso, yo ahora ya lo estoy haciendo
público dentro Sí. de lo que es la gestión actual de Mauro Daniele, es decir, la referencia política del gobierno nacional de Sergio Massa presidente, bueno, lo estoy expresando aquí y Bien. después desde otros espacios políticos que se quieran sumar, vamos a trabajar seguramente como se ha hecho en otras elecciones, ¿no? Es Bien. decir, uno por formar parte de un espacio vecinalista no renuncia a los principios y las ideas y no me da lo mismo que cualquiera sea presidente. También vos lo explicaste muy bien. ¿Marisa Ramallo está con vos también ahí? Marisa Ramallo está o sea, trabajando, sí. seguramente se irá a expresar ella en Bien, su hay que momento. esperarla, muy bien. Bueno, yo ya estoy trabajando en esto, ¿no? Bueno, con el comando de campaña, cómo se lleve adelante en estas elecciones, pero respetando a todos los candidatos y bueno, que Las Varillas va a tener en este espacio que hoy está gobernando nuestra ciudad, va a tener distintas expresiones, ¿sí? Del cual formó parte y del cual fue reelecto, te lo vuelvo a recalcar, no hubiese sido el mismo sin el apoyo y sin las políticas de un gobierno nacional. ¿Sumaste cuánto dinero junta, vino o no? Es muchísimo, estamos hablando de más Sí. de casi 2.000 millones de pesos en todo concepto. ¿Acá en Las Varillas? Acá en Las Varillas. Sí, sí también reconozco. ¿Pasando por el gobierno, decís municipal? Pasando por el gobierno municipal, sí también reconozco que a todo eso hay que sumarle las otras cuestiones que el gobierno nacional no está haciendo bien, que tiene que ver con no manejar la inflación, que tiene que ver con otros aspectos que la gente te lo dice, mira, no llego a fin de mes, me Sí. pasa esto, las jubilaciones no Vos sos alcanzan. trabajador como todos. Eso acá, es cierto, sí. Sí, es sí. real y es concreto. Pero lo otro también es real y es concreto, que tuvimos un gran aporte del gobierno nacional, así como lo 2.000 tuvo. millones de pesos, decís? Si nosotros sumamos todo lo que tiene que ver con obra pública Sí. y todo lo que tiene que ver con lo que pasa por oficina de empleo, También, tenés razón. ¿sí? Muy bien. Con sí, todo sí. lo que es, Sí. todo lo que son, lo que se llevó adelante con proyectos productivos, de créditos para microemprendedores, etcétera, etcétera. Todo. Es muchísimo el impacto económico que se ha tenido en nuestra ciudad, en Las Varillas. Bueno, parque industrial dio un salto muy importante. Lo que pasa que, bueno, hoy uno dice 100 millones de pesos y en términos inflacionarios, claro que lo va licuando, pero han sido aportes muy importantes para, bueno, continuar con todo lo que es parque industrial, infraestructura. Y lo mismo, no tengo los números en sí de provincia, Sí. porque bueno, tendrán esos números la gente que está más enmarcada en el proyecto de provincia, pero bueno, no nos olvidemos de la escuela proa, el parque de la familia, lo que es el polideportivo, todo eso, ojo que con gestión local. Si no hubiésemos ido a golpear puertas en Buenos Aires, en provincia, y presentando carpetas y todo en orden y todo bien, seguramente esos proyectos no serían ¿Quién una abrió, realidad. ¿Quién abrió la puerta? Nosotros a nivel nacional, Sí. ¿Quién la abrió? ¿Quién te puedo tenía el comentar contacto? a Andrea Martín que Giles. uno de los primeros viajes que hicimos, Sí. en el cual participé, Sí. le tenemos que agradecer al diputado Eduardo Fernández del Partido Solidario, que nos recibió después en su despacho, en el Congreso. Después de ahí, bueno, Eduardo Fernández nos conectó con Martín Gil y con todas las otras áreas. Y todos trabajamos, me acuerdo que ahí habíamos ido gente de distinta ideología, pero bueno, era ir Sí, pero a vos Buenos tenés que Aires, tener tu contacto, ¿eh? ir a Buenos Sí. Aires y traer, ¿no es cierto? Vos del Partido Solidario, Eduardo Fernández. Después estaba Eduardo Martín Fernández. Gil. Escucha, ¿y Fernando Coisé también consiguió mucho o no? Fernando Coincé nos había hecho algunos contactos. Fernando Coincé entra a ser parte del Banco Nación Ah, por el parque. en los últimos 2 Sí. años, porque se dio bueno con Caserio y Eso. compañía que entraron. Y Luz Calvetti a través de la diputada Y Esteves. Luz Calvetti también, con gestiones a través de la diputada Esteves, es decir, todos los que pudimos sumar desde un lugar. Yo en mi caso del lugar legislativo lo que podía ir haciendo era desde lo legislativo. Yo, por ejemplo, cuando hice el proyecto de Banco de Tierras, mi asesora fue una asesora de Eduardo Fernández, que la tenía en su equipo como diputado. Entonces, bueno, me dice: Pablo, tenés a mi disposición la Inés
Inés Durán, una gran, digamos, asesora, abogada, me dice, bueno, Pablo, todo lo que te haga falta con respecto a asesoría, así que fueron muy abiertos en ese sentido, nada de egoísmo con respecto al gobierno nacional. Y bueno, si a nivel nacional la gente elige otro signo político, serán los funcionarios actuales que están en otro partido político los que harán las gestiones para las varillas. Pero claro, esto es así. Eso le dolió bastante a Luz Calvetti, ¿no? Como un poco, dice, desagradecidos. Lo que pasa que, bueno, yo creo que... ¿Vos que estás mismo en el sector, no te dolió? Yo lo veo de otra manera, porque creo que, como dije en un principio, yo creo que la gestión capitalizó con los votos del domingo todo eso que se hizo. Es decir, de alguna manera la gente reconoció la gestión y el aporte de Nación con esos votos. Lo que sucede es que cuando yo quiero trasladar una obra, todo eso, en función muchas veces de una elección nacional, es distinto. Porque yo le puedo decir, bueno, mira, la obra esta vino de Nación, sí, pero yo no llego a fin de mes. La obra esta vino de Nación, sí, pero o sea, ¿se entiende? Es decir, que muchas veces... y además el tema de la obra hay que ser muy cuidadoso, porque por más que esté un gobierno u otro, siempre la plata es de la gente. O sea, ya sea de provincia o sea de nación, es decir, una escuela, un parque de la familia, una plaza, el recurso viene del pueblo. La decisión política, sí, yo la voy a reconocer, es de un espacio político. Pero es muy difícil, es complicado salir a la calle y a tirarle a la gente las obras por la cabeza, porque tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Yo creo que en la elección del domingo, por eso te dije y abrí la nota diciendo que la gestión de Mauro Daniele no hubiese sido la misma sin los aportes de la gestión nacional y de la gestión provincial. No, después está todo lo interno, ¿no? Después está el manejo que se hace interno. Si yo no gestiono, si no hago los números prolijos, y la obra de nación o de provincia no llega. Entonces es ahí donde uno tiene que trabajarlo, y eso lo tenemos muy claro hacia adentro el espacio que conformamos, ¿no? En esta medida. Si hoy no tuviésemos banco de tierra y las viviendas de nación no llegaban. Entonces cada uno tiene que hacer su trabajo en su lugar y desde el aporte, no desde la cuestión personal, de decir, bueno, en realidad esto tiene que ver con mi persona y mi espacio político. Yo la satisfacción la veo reflejada cuando un vecino puede acceder a un lote, ahí está de alguna manera el reconocimiento, ¿no? En ese sentido. Que bueno, cada uno lo vive de distinta manera, ¿no? A eso. Sí, bien, bueno, muy bien. Bueno, qué dinero, ¿no? Bueno, viste que está medio alejado de los números, y claro, tenés razón, 100 de acá, ¿Cuánto decís? ¿Cuánto me dijiste? Y estamos casi rondando casi 2.000 millones de pesos, si uno lo plantea a partir desde obras, desde distintas... Por eso, a ver, cuando uno quiere comparar la impronta de nación con la impronta de provincia, porque esto no es tirarnos por la cabeza con las necesidades, es poner las cosas como son. Si yo digo la tarjeta alimentar, ¿cuánto ingresa a las varillas por la tarjeta alimentar? Claro, por eso te preguntaba. Y es de nación. Digamos, te digo, a ver, para decirte, entonces, para hablar así a nivel nacional, la gestión del kirchnerismo, 2.000 millones de pesos a las varillas, y la anterior gestión, que era de Macri, ¿vos tenés los números? No, ni cerca. Pero no han sido los mismos. No tengo los números reales y concretos. Ahí no lo ayudaron al Daniel Chucarello. Y claro. La realidad no es esa. Entonces, qué bárbaro, ¿no? Sí. Porque bueno, tiene que ver con esto. Es decir, hay una realidad. Después podemos estar de acuerdo o no, votar un gobierno u otro. Por eso te decía que lo vemos aquí. Sí, pero para hacer las obras necesitas la plata. Sin plata, ¿qué haces? Hoy un problema de distribución. No tenemos un problema de un quiebre del aparato productivo. Sí tenemos un problema de distribución en sentido del ingreso, ¿sí? Muchos industriales locales han duplicado su producción, ha podido hacer sus inversiones porque hay un Banco Nación que lo permite con una cartera de crédito. Es decir, eso también es dinero de nación. Es decir, que la impronta de nación es muy fuerte y siempre sufrimos
El otro día nomás, en un curso de un colegio público local, llegaron 120 computadoras Al IPET. de primera... Sí, al IPET llegaron, sí. Y bueno, y muchas veces yo lo he criticado, provincia ha escondido un montón de políticas que son de nación y las han hecho pasar como si fueran de provincia. Y Son de nación. Y son de nación. Es decir, el operativo de vacunas que hubo fue un operativo en su momento, Ujú. donde cada varillense tiene sus vacunas colocadas y fue un operativo de nación, en conjunto con provincia, yo no lo voy a negar, y también en conjunto con el operativo local. Pero el operativo de vacunas que se hizo a nivel nacional, Sí, la plata, ¿quién la pone? fue exitoso, fue de nación. La pone nación. Entonces la gente va y preguntaba, quiero la Pfizer, la rusa, Eso es nación. Convengamos que es nación, es decir, después lo otro, cuestiones macroeconómicas, inflación, yo no lo discuto a eso, no lo puedo negar, que es real, que es concreto, pero no puedo negar la impronta de nación en la economía varillense y de todo el país, a lo largo de todo el país. Entonces yo por eso voy a trabajar para que Sergio Massa sea presidente y para que se mejoren las cosas que no están bien, para que tengamos una mejor distribución, para que se vuelva a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y tengamos un ciclo virtuoso donde se pueda tener, ¿no es cierto?, un ingreso que permita a los trabajadores, a los jubilados, poder tener una mejor calidad de vida, ¿no? Ujú. ¿Qué te parece Yarlora? Va a ser Bueno, próximo ahora gobernador. ¿Cómo lo ves? Está en términos de definición, no sé si va a tener una definición a nivel nacional, porque Córdoba siempre... ¿Ahora decís? Siempre Córdoba... ¿Para la presidencial? Para la presidencial, ¿Vos siempre qué te parece? No. siempre Córdoba juega su proyecto local Sí. propio. O sea, Sí. eso es una de las diferencias que tenemos. Yo Ujú. siempre me acuerdo cuando había un eslogan de Schiaretti, decía: los diputados de Juan, el presidente que quieras. Y ahí Sí, iba sí. Macri Sí, estaba- y Scioli, y yo no consigo, porque es muy egoísta eso, no es el presidente que quieras o el presidente que te guste, porque un presidente determina una política nacional, entonces no es una cuestión de gusto, de alguna manera. Yo respeto, obviamente, quien quiera tener un posicionamiento distinto, pero no me Pero gusta esta cuestión es de... muy local, pero es local, es Es local, muy- sí. y es como el gobierno municipal en el que Es estás muy vos. es muy Vos podés local, estar en el gobierno sí. municipal y elegir el gobernador que quiera y el presidente que quiera. Por eso yo lo que planteo es esto: Están en esa onda si todos. si bien es local, Sí. uno sale a pronunciarse en esta cuestión, de decir, bueno, no me da lo mismo cualquier presidente. Yo, Pablo Sargentoni, como concejal, y veo que Córdoba, por eso te hace un relato, que Córdoba siempre ha mantenido una cuestión que siempre esta cuestión del cordobesismo. Yo Sí. concibo que no somos una isla, y eso que, a ver, esto no viene No, de acá, viene de Ángelo. viene de la época de Angeló, no viene de ahora, ¿no? Yo no es lo el concibo, peronismo, esta es así. cuestión de esta cuestión de isla, pero bueno, son estrategias escuchá, políticas. estamos en el archipiélago, fíjate. Estamos con son el varillismo ahora. de estrategias También, ¿o no? de ese Medio tipo. como isla. Hay que... Sí, en ese sentido. Por eso, yo cuando fue el domingo de las elecciones, Sí. uno sale ya a plantear qué va a trabajar, lo mismo como lo van a hacer otros funcionarios o concejales en ese sentido. A mí no me da lo mismo que sea Milei el presidente, o que sea Massa, Entiendo. o que sea Bullrich o Larreta. Es decir, y voy a trabajar para una candidatura y respeto el que no está de acuerdo, ¿no? Pero bueno, uno toma un posicionamiento y me hago cargo de eso. Pero muy bien, sí, siempre muy claro. Bueno, escuchá, de concejal fuiste electo, pero me habías dicho vos que tenías así como intenciones, no sé si estar hablado o no, de irte para el Ejecutivo. Bueno, ahí tenemos que ver en el Sí. Consejo Deliberante cómo se va a conformar, si Sí. hay gente que se va al Ejecutivo, cómo se va a conformar las autoridades del Consejo Deliberante. Así que bueno, es algo que lo vamos a trabajar. Yo ya voy a tener 3 periodos de concejal, creo que tengo la experiencia suficiente como para poder
ir un paso más allá, pero bueno, eso lo vamos a trabajar con el equipo para ver dónde cada uno puede aportar lo mejor de uno y bueno, también ver la parte laboral, porque sabemos que acá no todos viven, ¿no es cierto?, de lo político en sí, sino que tiene su actividad. Yo en mi caso como docente... Pero vos sos docente y podés pedir licencia. Licencia, sí, exactamente, por mayor jerarquía en cuanto a eso. Sí. Distinto si tuvieras una actividad, privada que se complica también, sí. Así que bueno, vamos a ver, a mí me gusta mucho la parte legislativa. ¿Qué te gustaría, del Ejecutivo, qué te gusta? ¿Qué parte? No, tengo que, sea la parte social es una parte interesante que a uno le gusta y bueno, tiene ideas para llevar adelante, dar una vuelta de rosca a lo que es el tema de vivienda, de pensar a lo mejor una organización diferente, ya pensar en una cuestión más autónoma, de pensar en un instituto municipal de la vivienda, sin crear cargos, sino con lo que está, pero darle una vuelta de rosca para que tengamos viviendas para los que quieren invertir, viviendas sociales, vivienda para el que quiera autoconstruir. Es decir, bueno, son ideas, ¿no? Eso sentarse después a ver, porque uno puede tener una idea y después cuando llega y ve la realidad, bueno, se encuentra con algo que, bueno, se puede realizar o no se puede realizar. Así que tenemos varias ideas ahí, digamos, en carpeta para poder trabajar y llevar adelante, que bueno, que son una de las grandes demandas, que es el tema de vivienda. Después, bueno, el tema de producción. Me interesa vincular lo que es oficina de empleo con producción. Nos falta ese nexo del Estado con la producción. Ese nexo no lo tenemos todavía, y que implique es decir, por un lado estar en la parte privada y por otra parte la parte de Estado, como una cuestión mixta, ¿no? Ni que quede inclinada la balanza para la parte privada ni para la parte del Estado, sino una cuestión mixta para potenciar el desarrollo local, ¿no? Y potenciarnos como Estado, ayudando, ¿no es cierto?, a la parte privada y generar empleo y generar, bueno, todo lo que implica el desarrollo. También a partir de las nuevas tecnologías y me interesa también la parte de la economía circular o comunitaria, que es toda una economía que, bueno, que es parte de una discusión nacional, es decir, los trabajadores que están en la economía comunitaria para que los podamos incorporar a la economía formal. El mundo que viene va a ser un mundo también que va a tener que tener en cuenta esa economía informal, porque mucha gente vive de eso. Así que bueno, también un Estado que mire para ese sector, no que solamente mire para las industrias ya instaladas, sino que también pueda mirar a aquel que tiene una idea, que tiene hecho un trabajo y le falta capital y no lo puede llevar adelante. Entonces ahí el Estado, de alguna manera, conjuntamente con el privado, puede articular y generar un empleo y generar actividad, ¿no es cierto? También es un área que la vamos a trabajar. Que te gusta, muy bien. Bueno, Pablo, te agradezco como siempre el tiempo que nos destinás, así que, bueno, felicitaciones. Gracias. Por el muchísimas triunfo, gracias a vos, porque te lo dije en otras oportunidades, aquí las notas son muy distendidas, uno se puede explayar y no está contando los minutos, y entonces sí. eso está bueno, que a veces en otros lugares, es decir, en poco tiempo tenés que decir cosas que, bueno, y a veces te quedan y te olvidas. Acá la posibilidad de poderme explayar es mucho más. Bueno, un estilo así como más larguito tenemos nosotros, pero aparte profundo respeto, ¿no?, por todos ustedes, la gente del sector político que en épocas de egoísmo eligen trabajar para la comunidad, así que no es poco. ¿Qué querés que te diga? Teléfono 24/7 abierto, ¿o no? Así gracias. Funciona esto, y no es fácil encontrar gente así. Bueno, Las Varillas, gracias a Dios, tenemos a mucha gente que tiene esa opción. Gracias Pablo. Pablo Sargentoni, a través de su participación en La Vive.